Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Estamos repasando la historia de México en sus 4 transformaciones. Nos toca ahora repasar la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Ya estamos acercándonos al presente. Sobre todo queremos llegar a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, luego Claudia Sheinbaum Pardo. Esto con la utopía de cambiar el mundo. Creemos que México juega un papel importante, sobre todo en este periodo que se está viviendo de política, de gestión, de proyecto. Creemos que tiene algo que ver, algo que ofrecer a esta utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo nuevo, un mundo mejor. También les recordamos que seguimos estudiando la historia mundial, los últimos 2500 años. También nos encontramos en el siglo XX en esa línea, estudiando lo que es la Guerra Fría. Así es que lo invitamos a que nos acompañe, a que se sume a este proyecto. Le llamamos proyecto porque vamos hacia un lado. Queremos invitar a mucha gente para que dialoguemos y debatamos, ¿verdad?, sobre estos temas tan importantes. Creo que lo amerita. El mundo ha llegado a un punto muy crítico, digamos muy serio también, y amerita que pongamos nuestros cerebros, nuestras cabezas, nuestro intelecto, nuestros razonamientos a trabajar para ver de qué manera nosotros, las personas que estamos, digamos, abajo, que no ocupamos puestos de poder económicos, políticos, podamos nosotros contribuir al cambio. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. De nuevo, hoy nos ocupa la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Todos los presidentes tienen su positivo y su negativo también. Vamos a ver qué podemos rescatar de esta presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en ambos rubros. Muy bien, pues entonces esto es lo que tenemos para ustedes en esta ocasión. Es un programa un poquito largo. Vamos a tratar de agilizar la lectura para que lo podamos terminar en el menos tiempo posible, pero al mismo tiempo que se entienda y que sea ameno. Muy bien, pues ahí tienen una lista de los presidentes que hemos ya repasado. Estamos ahora con Felipe Calderón Hinojosa. Nació en 1962 y gobierna de 2006 a 2012. Felipe Calderón Hinojosa, vamos a ver su nacimiento y preparación. Felipe Calderón Hinojosa tiene 4 hermanos. Luisa María, senadora de la República. Luis Gabriel, que es médico. Juan Luis es diputado federal, que nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962, hijo de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa en la legislatura. Y María del Carmen tiene ascendencia purépecha por parte de su bisabuela. Fue en el PAN donde se conocieron Calderón y su esposa Margarita Zavala. Tienen 3 hijos, entre ellos María, Luis Felipe y Juan Pablo. Calderón es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho en 1987. Obtuvo maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la ITAM, así como maestría en Administración Pública, MPA, por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Veamos ahora su trayectoria política como militante del PAN. Él fue secretario nacional de Acción Juvenil, secretario de Estudios y secretario general del Partido Acción Nacional, el PAN. Entre 1996 y 1999 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, órgano ejecutivo del PAN. Durante su gestión, su partido ganó las gobernaturas de Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes y 14 alcaldías en capitales de estado, entre ellas Monterrey. Fue representante por mayoría en la Asamblea del Distrito Federal y diputado federal por representación proporcional, o sea, diputado de partido o plurinominal en 2 ocasiones. Quiere decir que no se postuló, no ganó elecciones, simplemente fue elegido, asignado, digamos. En 1987, Calderón fue secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN del PAN, el cual presidía Luis H. Álvarez. En 1988, a los 26 años de edad, contendió por su partido como candidato a representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y ganó una curul de mayoría relativa por el 39 Distrito Electoral Local en la primera asamblea. Hasta antes de su victoria en las elecciones presidenciales, esta había sido la única vez que había triunfado en una votación para un cargo de elección popular. Antes había sido diputado, pero por representación proporcional plurinominal. Al término de su periodo como representante, fue diputado federal de 1991 a 94, tiempo durante el cual ocupó la Secretaría de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1993 fue elegido secretario general de su partido, cuando Carlos Castillo Peraza era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN. Durante ese periodo, Calderón Hinojosa también fue representante del PAN ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, conocido como el IFE, cargo que dejó en 1995. Tras concluir su periodo como legislador federal, se postuló en 1995 como candidato a gobernador de Michoacán, su estado natal, entidad donde el panismo aún no contaba con una presencia electoral importante.
no obtuvo el cargo, pero aumentó la votación a favor de su partido a un 25% en las elecciones. Posteriormente fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Nacional CEN de su partido para el periodo 1996 a 99. Fue coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados durante la 58 legislatura. Seguimos repasando trayectoria política como militante del PAN. En 2003 se incorporó al Banco Estatal Banobras y posteriormente al gabinete del presidente Vicente Fox Quesada como secretario de Energía, cargo del que renunciaría poco tiempo después, luego de supuestas presiones del presidente cuando se autopostuló para la candidatura a la presidencia de la República por su partido. Aquí, por supuesto, en 2003 ya gobernaba Fox. Entre sus participaciones en organismos de política internacional se cuenta su participación en el grupo Líderes Mundiales del Futuro del Foro Mundial, del cual es miembro desde 1997, así como en la Internacional Demócrata Cristiana IDC, de la cual es vicepresidente desde 1998. Es miembro del Club de Madrid. Candidato a la presidencia. Fue elegido candidato del PAN en una elección interna a finales de 2005. En ellas derrotó al exsecretario de Gobernación Santiago Krill, presunto candidato favorito de Fox, y al gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, con un muy amplio margen. Calderón aceptó la nominación de su partido en diciembre de 2005 y comenzó oficialmente su campaña en enero de 2006. Campaña proselitista. En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2006, Calderón rompió el acuerdo entre los partidos políticos de no promocionar a los candidatos presidenciales durante las fiestas de fin de año de 2005. Así, durante la tregua navideña decretada por el IFE, Calderón efectuó actos públicos y envió mensajes navideños, al menos en 2 ocasiones, antes de que comenzaran formalmente las campañas a la presidencia. La campaña de Calderón avanzó de manera considerable tras el primer debate presidencial, en el que no participó el representante de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, quien hasta ese momento había sido el claro favorito en todas las encuestas. Subsiguientemente, en las encuestas de opinión, Calderón avanzó hasta superar ligeramente, según algunas encuestas, a López Obrador entre marzo y mayo de 2006. Visión política. Él era de visión conservadora, por supuesto, acorde a su afiliación partidista del PAN. Calderón se opone a la despenalización del aborto, a la eutanasia y al matrimonio homosexual. Además, propuso, entre otras cosas, policías fiscales, mejoramiento de la recaudación y un amplio programa de empleo, siendo esta su principal bandera. Promesas de campaña. La principal promesa de campaña fue la creación de más y mejores trabajos, razón por la que se autonombró el presidente del empleo. Críticas y controversias. Las críticas en su mayoría vinieron de su opositor, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición que le postulaba y de editorialistas de la oposición. Su actuación como director del Banco Estatal Banobras, su participación en el rescate bancario Fobaproa, así como la relación de la empresa de su cuñado Diego Hildebrando Zavala con el gobierno federal, se constituyeron en las críticas más fuertes a su candidatura. Campaña negra. En una entrevista con Denise Merker, Calderón aceptó que estuvo de acuerdo en la campaña negativa que su partido realizó contra Andrés Manuel López Obrador. Opinó que es válido y legítimo que un partido piense que la alternativa contra la que compite es un peligro para México. El FOBAPROA. El FOBAPROA ha sido uno de los mayores escándalos desde la crisis económica que vivió el país en 1994. Durante la campaña presidencial de 2006, el PRD acusó a Calderón de, abro comillas, ser cómplice, se cierra comillas, del FOBAPROA, asegurando que las acciones del mismo fueron orquestadas por Calderón. Sin embargo, la ejecución del FOBAPROA fue hecha por el Poder Ejecutivo, en ese entonces encabezado por el presidente Ernesto Zedillo del PRI, mientras que Calderón participó desde el Poder Legislativo con una propuesta alterna. Hildebrando, compañía de software. En el debate presidencial del 6 de junio de 2006, el candidato presidencial López Obrador acusó a Calderón de tráfico de influencias al haber concedido contratos en Pemex durante su periodo de 8 meses como secretario de Energía a la compañía de software Hildebrando, que es administrada por Diego Hildebrando Zavala, su cuñado. López Obrador también acusó a la compañía de evasión fiscal. Calderón rechazó la acusación.
Diego Zavala negó las acusaciones al principio y había dicho que demandaría a López Obrador por difamación, presentando su denuncia ante la PGR por presunto daño moral. Ofensiva mediática. Calderón decidió pasar a una suerte de ofensiva mediática que Diego Hildebrando puso en solfa cuando reconoció que cuando Calderón fue secretario de Energía en 2003, le otorgaron un contrato de Pemex por valor de 8 millones de pesos. No obstante, en el portal Compranet, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, se podía tener acceso a información sobre los contratos otorgados a las empresas que, según indicaban, eran 11. La campaña electoral terminó 2 semanas antes de la elección y los últimos estudios de opinión mostraban una cerrada carrera entre Calderón, Hinojosa y López Obrador, quienes aparecían con porcentajes tan cercanos que prácticamente ninguna encuesta establecía claramente el posible ganador. La diferencia caía en el margen de error. El 2 de julio y el ambiente postelectoral. El 2 de julio, al concluir la elección, Calderón se proclamó vencedor conforme a los resultados que hasta ese entonces arrojaba el IFE y algunas encuestas de salida. El 6 de julio, luego de un conteo que incluyó la totalidad de las actas seccionales en cada distrito electoral, el fallo del IFE determinó que el candidato con mayor número de votos fue Felipe Calderón Hinojosa. Pero el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, declaró que se había producido un fraude electoral y exigió el recuento de los votos, movilizando en la Ciudad de México a millones de manifestantes en su apoyo, bloqueando los accesos a la avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la ciudad, y al centro de la ciudad por más de un mes. Este resultado fue turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió las impugnaciones presentadas y el 5 de septiembre de 2006 validó las elecciones y Felipe Calderón fue declarado presidente electo de México. El 7 de septiembre fue emitido el bando solemne por parte de la Cámara de Diputados con el que se anunció que Felipe Calderón era nombrado presidente electo. Presidencia 2006 a 2012. Transferencia de poderes. Su primer acto como presidente fue el nombramiento de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina. El 1 de diciembre a la medianoche, habiéndolo anunciado pocas horas antes, se llevó a cabo una inusitada ceremonia de transferencia de poderes ante las cámaras de televisión y en cadena nacional, asistiendo además el presidente saliente Vicente Fox y los gabinetes entrantes y salientes. A las 9:45 horas, tras una tormentosa sesión en el Congreso y luego de ríspidas negociaciones entre bancadas panistas y perredistas, Calderón y Fox entraron a la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro en medio de un ambiente crispado para así llevar a cabo la toma de protesta que establece la Constitución. A las 9:50 horas del 1 de diciembre de 2006, fue tras fuertes medidas de seguridad y con diputados del PAN sobre la tribuna y en medio de protestas y pitidos de silbatos de parte de diputados de la bancada del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Felipe Calderón, entrando a la fuerza por puerta trasera del recinto, tomó protesta del cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos en medio de una sonora pitada, jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan en un contexto pronunciado conforme lo marca la propia Carta Magna, donde tuvo que ponerse la banda presidencial en medio de un dispositivo militar y policial y no en una ceremonia republicana como dicta la Constitución. Luego de una ceremonia en el Auditorio Nacional donde había de pronunciar su primer discurso oficial en el Campo Marte, el presidente pasó revista al Ejército, Marina y Fuerza Aérea como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Estado de Derecho y Seguridad Pública, cuerpos policíacos. Reformó los cuerpos policíacos del país, transformó la Policía Federal, pasó de un estado de fuerza de 6,000 elementos en 2006 a 36,000 en 2012, entre los cuales más de 7,000 jóvenes de formación profesional universitaria. Se llevaron a cabo los procesos de certificación de los policías. Sin embargo, para julio de 2012 únicamente se había evaluado el 45% de elementos policiales. Implementa lo que llamó programas y estrategias nacionales de seguridad, como el proyecto Plataforma México, que entre otras cosas contempla la existencia y puesta en marcha de un sistema único criminal en todo el país. Otro programa de seguridad fue Limpiemos México, que está en 3 fases: zona en recuperación, escuela segura y centro de atención primaria de adicciones y salud mental. Reforma penal.
Propuso también una serie de reformas en materia penal, como la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de extinción de dominio, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, lo que conllevó a poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal a través del programa de capacitación Proyecto Diamante, que buscó capacitar a profesionales en derecho en el sistema de juicios orales acusatorios. Igualmente se constituyó con la iniciativa Mérida y se recibió recursos del gobierno de Estados Unidos entre 2007 y 2012, que ascendió a 1.911 millones de dólares, con los cuales se adquirieron helicópteros, aviones, laboratorios de balística, equipos poligráficos, entrenamiento y capacitación de elementos policiales y ministeriales. Fuerzas Armadas. En materia militar, Calderón apareció con frecuencia con el ejército, en una de esas ocasiones con atuendos semimilitares. Pronto hizo una propuesta para aumentar sustancialmente el salario de los militares mexicanos. Logró inclusive que se redujera en más del 50% los índices de diserción. También capacitó a los miembros de los institutos armados, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, en un 99%. Economía. Aquí vemos el crecimiento del PIB, que por ahora no tomaremos el tiempo para explicar cómo es que funciona el crecimiento del PIB y cómo puede ser en cierta medida manipulado. Ahí tiene la información. Pobreza en México. Aquí hay mucho dato también en esta gráfica de la pobreza en México en la gestión de Calderón. Lo vamos a dejar a usted para que lea, si gusta, todos los detalles. Suficiente mencionar que se incrementó la pobreza en México. En una situación de pobreza era equivalente al 44.5% de la población nacional, mientras que para 2010 aumentó a 46.2%. Esto es considerado que en 2008 había 48.338.000 mexicanos en esta situación y 2 años después 51 millones. ¿Se da cuenta entonces cómo se mide y cómo aumentó considerablemente la pobreza en México en varios rubros? Repito, puesto que esto es un programa un poco largo, me voy a limitar a decir solo eso, pero ahí tiene todos los datos. En general, definitivamente, bajo la gestión de Felipe Calderón aumentó bastante la pobreza medida en varios rubros. Acá habla de que 1 de cada 4 mexicanos engrosó la lista de la pobreza por ingresos durante la administración del expresidente Felipe Calderón. El número de pobres por ingreso, es decir, que su salario apenas le alcanza para subsistir, pasó de 45 millones a 61 millones. Ahí tiene esa información. Deuda externa de México durante su mandato. Según la información oficial, el cierre del año de 2006, la deuda externa de México se encontraba en 117 billones 506 millones de dólares, mientras que en junio del año 2011 el monte había ascendido a 225 billones 935 millones, lo que representaba un incremento del 92%. Claro que se endeudó y bastante al país en la gestión de Calderón. Crecimiento del PIB, lo hemos mencionado, dice durante la administración, el país padeció la recesión económica de 2008, que obviamente fue muy fuerte, y la crisis mundial de 2009, arrojando las siguientes cifras económicas. En gasto público, en materia económica, al comienzo del sexenio, el presidente Calderón aplicó un decreto de austeridad en el cual él se reducía el sueldo y el de sus secretarios de Estado en un 10%, lo que en términos reales equivalía a 4.799 pesos menos que Vicente Fox a la quincena. También se implementó una reforma de ley del ISSSTE por la cual se individualiza, esto es importantísimo, se individualiza las cuentas de los trabajadores del Estado. Esta reforma se dio en menos de una semana. Esta ley fue negociada con el gobierno, el PRI, el PAN, el SNTE y la FSTCE. Esta no solo individualiza las cuentas, además crea un organismo dirigido por el ISSSTE. Quienes la apoyan han mencionado que evitará futuros problemas económicos, mientras que los críticos impugnan no solo el método con que se aprobó, sino también un supuesto golpe al ahorro del trabajador. Los programas y acciones para superar la pobreza ascendieron a 317,000 millones de pesos, lo que representó un 60.4% respecto a 2007. En 2012, el gobierno de Felipe Calderón gastó en publicidad 6,860 millones de pesos. Blindaje económico. Se acumularon reservas internacionales hasta por 159,800 millones de dólares, así como una línea de crédito flexible contratada desde enero de 2011 con el Fondo Monetario Internacional hasta por 73 mil millones de dólares. Ampliación de los ingresos tributarios. Se sustituyó el impuesto al activo IMPAC
con el impuesto empresarial a tasa única y ETU, y el de los depósitos en efectivo IDE. También se amplió la base de contribuyentes, de 23.9 millones en 2007 a 37.5 millones en 2012. Empleo. En su campaña electoral se ofertó como el presidente del empleo, por lo que comenzó con los proyectos de primer empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS. Repito, comenzó con los proyectos del primer empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año, cuando estos contratasen nuevo personal que no tuviese experiencia laboral previa y por lo tanto tampoco registro en el IMSS. Asimismo, en su último informe de gobierno, manifestó que se habían creado 2.240.000 empleos en base al número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Pese a estas políticas de promoción del empleo, terminó su administración con una tasa de desocupación de 5 puntos, 1.4 más que los 3.6 de la administración de Vicente Fox, dejando así la cantidad de 876.000 desempleados. Asimismo, al finalizar su administración, promovió una iniciativa de ley preferente para reformar diversos conceptos normativos de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de flexibilizar el mercado de trabajo. Infraestructura en transporte. Durante su gobierno se centró en modernizar y ampliar la conectividad del país para impulsar el comercio y la competitividad. Se construyeron y rehabilitaron miles de kilómetros en carreteras y autopistas, de los cuales destacan libramientos y corredores logísticos para agilizar el traslado de mercancías. Entre las obras más destacadas, el Puente Baluarte Bicentenario, obra emblemática de la carretera Durango-Mazatlán. Tras su inauguración fue el puente atirantado más grande del mundo y tuvo como objetivo mejorar la conectividad entre el norte y el Pacífico. También se construyó el puente basculante Albatros en el puerto Lázaro Cárdenas, así como en la modernización en el puerto Manzanillo, aumentando la capacidad de carga y el comercio exterior. Estas inversiones se usaron además como herramienta para generar empleo y enfrentar la crisis económica de 2008 a 2009. Infraestructura petrolera. La inversión pública en la industria petrolera Pemex ascendió a 1.569.100 millones de pesos, 63.3% en comparación con la inversión efectuada en la administración anterior. Se promovió la infraestructura eléctrica. Se promovió la diversificación de fuentes limpias de energía, como lo fue el proyecto integral Manzanillo, las centrales eólicas Oaxaca 1, 2, 3 y 4, 406 megavatios, y las centrales hidroeléctricas La Yesca y El Cajón, 750 megavatios cada una, incrementándose así la cobertura nacional del servicio eléctrico del 96% al 97.8% para 2012. Crisis económica. Debido a una crisis alimentaria mundial de diciembre de 2006 a septiembre de 2011, el precio promedio de la canasta básica se elevó en 34.17%, mientras el costo promedio de los alimentos considerados en ese universo repuntó un 36.1%, 7.5 veces el aumento a los salarios a los trabajadores en enero de 2007. El precio de los 43 productos que integran la canasta básica de consumo ha superado al repunte de la inflación general, que oficialmente es de 4.2 anual, con excepción del de la cebolla, que ha disminuido. Esto ha ocurrido en un entorno en que el costo de la gasolina se elevó de diciembre de 2006 a 2009 en un promedio de 3.5% mensual para las gasolinas Magna y estándar que ofrece Pemex, Magna y Premium. Una crisis se dio en cuanto al precio del maíz y de la tortilla en un mes de comenzada la nueva gestión del gobierno, en donde los precios de la tortilla llegaron a duplicarse de 5.25 a 10.5 pesos por kilo. Entre las razones de este fenómeno se mencionan dos: un aumento de los precios del maíz para producción de bioetanol y el acaparamiento del grano por empresarios del maíz. La intervención de la presidencia se dio a través de los secretarios de Economía, Agricultura y el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Eduardo Sojo, Alberto Cárdenas Jiménez y Antonio Morales de la Peña, respectivamente. Esta intervención fue criticada por haber sido una reacción tardía, aunque desembocó en el pacto económico
para la estabilización de la tortilla. Por este acuerdo, el precio del alimento básico se estabilizó en los establecimientos adherentes al pacto. El precio de la tortilla lo hizo en 8.50 pesos mexicanos contra los 6 o 7 pesos que costaba antes de la crisis. Las críticas continuaron porque se dice que el precio pactado era todavía muy alto. El 8 de diciembre de 2008, el gobierno de México reconoció que la economía de este país había sido afectada por los efectos de la crisis internacional que se había recrudecido particularmente entre septiembre y octubre de 2009. Un mes antes, el IMSS reportó la pérdida de 51.262 empleos formales, es decir, registrados ante este instituto, que llegarían a ser de 5.17% de la población económicamente activa, PEA, en junio de 2009. En el marco de esta crisis generalizada de la economía mexicana, hasta agosto de 2009 se habían perdido 596.200 plazas laborales desde junio de 2008, mientras que el Producto Interno Bruto, el PIB nacional, registró una contracción de 10.4% en el mismo periodo. Igualdad de oportunidades. Se implementó el programa Oportunidades para apoyar económicamente a las familias en situaciones de pobreza y mejorar sus niveles de nutrición, educación y salud. El monto promedio mensual de los apoyos que reciben aumentó de 529 pesos en 2007 a 830 pesos en 2012. Así también en 2008 se creó el Programa de Apoyo Alimentario para complementar el gasto de alimentos en familias en situación de pobreza. Ambos programas benefician a 6.500.000 familias en todo el país. En 2006 eran 5.100.000. Piso firme. Se cambiaron más de 2.550.000 pisos de tierra por pisos de concreto en todo el país, superando la meta sexenal de 2.450.000. Esta es tu casa. Se otorgó más de 1.040.000 apoyos en subsidios a trabajadores que ganaban menos de 4 salarios mínimos a fin de que pudieran acceder a crédito para la vivienda. 70 y más. Se pensionó con apoyo de 500 pesos mensuales, además de recibir orientación social, atención médica y medicamentos a las personas mayores de 70 años. Este programa ya había iniciado con AMLO en la Ciudad de México y AMLO lo volvió universal y lo volvió constitucional. Salud. En materia de salud se propuso un nuevo programa de seguro universal para recién nacidos, quienes podrían contar desde el momento de la implementación de este programa con un seguro de vida, además de la reimplementación del programa de las caravanas de salud. En julio de 2012 se logró la afiliación de 52.700.000 personas. Hubo una polémica por las declaraciones del secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, sobre la modificación de las estrategias sobre el VIH-Sida, entre ellas enfocar en la fidelidad como eje de prevención de este problema. Tiempo después, Calderón mismo apoyó la política de distribución del condón para combatir al SIDA. Educación. Se construyeron 1.100 planteles de educación media superior y 140 niveles de educación superior y 90 campus de aquellas ya existentes en beneficio de más de 147.000 alumnos. Así también se promovió la educación abierta y a distancia, dando cobertura a 1 millón de estudiantes de los niveles medio superior y superior. Se impulsaron las becas educativas, otorgándose 38 millones de becas a alumnos de todos los niveles educativos, 1 millón de becas para la educación media superior y superior. Hubo un recorte amplio en la educación a principios de la discusión del presupuesto, siendo la UNAM una de las mayores afectadas. La UNESCO, la OSDE, el Banco Mundial, el CONACYT, el CNTE, la UNAM y la mayoría de los partidos políticos lo criticaron, pero posteriormente Calderón y su gobierno rectificaron, revirtiendo el recorte. Otra controversia fue la designación de Fernando González Sánchez como subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación, siendo que él mismo es yerno de Elba Ester Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuestión por la que recibió críticas. Estancias infantiles. Se crearon más de 9.500 estancias infantiles bajo el modelo de subrogación por el IMSS, aprobado por Calderón y su esposa Margarita Zavala. Oficialmente se beneficiaron con ello a 267.000 mujeres trabajadoras. Por ello, en junio de 2012, la ONU entregó reconocimiento en la categoría de promoción de enfoque de género en la prestación de servicios públicos. Incendio de la guardería ABC.
El 5 de junio de 2009 se incendió la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. En el incendio fallecieron 49 niños y niñas y 76 resultaron heridos, todos los infantes con edades entre 5 meses y 5 años de edad. Ningún funcionario de alto nivel asumió la responsabilidad de esta tragedia. Sin embargo, parientes de la señora Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, estaban entre los dueños de la guardería ABC. Desarrollo sustentable. Se estima que el programa ProÁrbol plantó más de 1.930 millones de árboles en 2.187.000 hectáreas, que equivalen al doble de la superficie de Querétaro. 2. Las personas que viven en bosques y selvas reciben el apoyo económico a cambio de la conservación de los ecosistemas forestales. 3. Se decretó 25.300.000 hectáreas como áreas naturales protegidas, en lo que representa el 12.9% del territorio nacional. 4. Se realizó la distribución de 47.200.000 lámparas ahorradoras para desincentivar el uso de focos incandescentes, generando ahorros de más de 2.048 gigawatts hora y evitando la emisión de más de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono de atmósfera. 5. Se beneficiaron a familias de escasos recursos mediante apoyos directos y créditos accesibles para que se reemplazaran refrigeradores y equipos de aire acondicionado obsoletos por otros más modernos y eficientes, reduciéndose significativo el consumo de luz. Al día 15 de agosto de 2012 se sustituyeron poco más de 1.780.000 refrigeradores y equipos de aire acondicionado. 6. Se instituyó el programa Hipoteca Verde del Infonavit, estableciéndose subsidios federales para paquetes básicos de viviendas con ecotecnologías para el sustentable de agua y ahorro energético, otorgándose 874.000 hipotecas verdes. Se trabajó con compañías privadas. Democracia y política exterior. Reforma política. En el año 2007 se efectuó la reforma electoral, la cual renovó la totalidad de los integrantes del Consejo General del IFE, estableciendo limitantes para los partidos políticos y asociaciones civiles para contratar espacios publicitarios en televisión y radio, en la propagación a favor o en contra de determinados candidatos o propuestas políticas. En 2012 entró en vigor la reforma política que estableció las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa preferente, así como reglas para la suplencia de la presidencia. Combate a la corrupción. No se combatió ningún caso notable de corrupción, aún pese a los escándalos publicitarios en contra de los hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, así como los que en su momento se imputaron al secretario de Gobernación Juan Camilo Murillo. Se aprobó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que tienen como objeto establecer procedimientos y sanciones ejemplares a proveedores y contratistas del gobierno federal, así como a los poderes y órganos constitucionales que participen en actos de corrupción. También se llevó a cabo la eliminación de trámites y servicios, suprimiéndose 2.841 trámites y servicios, simplificando la atención ciudadana al eliminarse tareas y requisitos. Transparencia gubernamental. Se impuso la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública en los 3 poderes públicos y órdenes de gobierno. Relaciones exteriores. Cumbre de la Alianza del Pacífico. Luego de ser declarado presidente electo, Felipe Calderón realizó una gira por el continente americano, donde se entrevistó con presidentes como George W. Bush de Estados Unidos y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Ya en el cargo de presidente realizó una gira por Europa, entrevistándose con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los primeros ministros de Gran Bretaña, Tony Blair de Alemania, Angela Merkel, y en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Como presidente, Calderón realizó una gira por Europa y se entrevistó con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los primeros ministros de Gran Bretaña. Esto ya lo acabamos de leer. Mil disculpas por la reiteración. Los días 13 y 14 de marzo de 2007 recibió a Bush en la casa en la ciudad de Mérida, Yucatán. En junio de 2007 empezó una gira por Europa, reuniéndose con el Papa Benedicto XVI, con el primer ministro italiano Romano Prodi y con el ministro de Justicia italiana. Todo esto en Roma. Posteriormente se dirigió a Milán y después a París, donde se reunió con el presidente Nicolás Sarkozy. También asistió a la cumbre de los G8 en Alemania como parte del diálogo ampliado con el G5, países emergentes, México, Brasil, India, Sudáfrica y China.
En 2008 participó de la Cumbre de los Líderes de América del Norte en Montebello, Canadá, y sostuvo una relación trilateral con el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente de Estados Unidos George W. Bush, así como reuniones bilaterales con cada uno de ellos. En 2009 asiste a una reunión de jefes de Estado en la ciudad de Managua, Nicaragua, donde se trataron asuntos relacionados con la deposición del presidente hondureño Manuel Zelaya. Durante su administración, México fue el primer país latinoamericano y el segundo en desarrollo en presidir el G20, que reunió a las 20 mayores economías del planeta. Llevó la reunión en la ciudad de Los Cabos y se anunció ahí la participación mexicana en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico que abriría oportunidades al comercio exterior. Reforma migratoria. Felipe Calderón hizo de la reforma migratoria una de sus principales prioridades y en 2008 él y el Congreso mexicano aprobaron un proyecto de ley que despenaliza la inmigración indocumentada a México. Expresó su esperanza de que se hiciera algo para aclarar el estado de los migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Antes de reunirse con el presidente Bush en marzo de 2007, Calderón expresó abiertamente su desaprobación de construir un muro entre las dos naciones. Después de que el Senado de Estados Unidos rechazó el proyecto de ley de migración integral, el presidente Calderón calificó la decisión de error grave. Liderazgo internacional en medio ambiente. Durante su participación en la Conferencia del Cambio Climático de Copenhague en diciembre de 2009, Calderón recibió el premio de la Organización Global de Legisladores por su liderazgo en la protección del medio ambiente. Dicho premio fue entregado por el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown. Así también se impulsaron los acuerdos de Cancún, en el que se promovió los trabajos para la operación de fondos verde, un mecanismo internacional contra el cambio climático propuesto por México en la COP19. México se convirtió en el primer país en desarrollar una legislación en materia de cambio climático. Reforma energética. A principios de 2008 envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas para reformar el sector energético, en específico de Pemex. La iniciativa fue discutida en una serie de foros de expertos organizados por el Senado de México. La reforma fue modificada por los tres partidos políticos más importantes, PRI, PAN y PRD. La reforma fue aprobada a finales de septiembre del mismo año y el viernes 28 de noviembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los 7 decretos que integran la reforma energética. Reformas constitucionales. En los primeros 5 años de su administración se emitieron 30 decretos de reformas a la Constitución. Justo antes de terminar su mandato, en noviembre de 2012, anunció una propuesta de decreto para cambiar el nombre del país de Estados Unidos mexicanos a solamente México, para realzar la identidad propia del país respecto de Estados Unidos de América. Dicha propuesta no fue tomada como prioridad por el Congreso de la Unión. Calderón en el Foro Económico Mundial de 2007. Índices de aprobación. Según una encuesta realizada por Grupo Reforma, realizada entre el 16 de febrero y el 18 de febrero de 2007, el índice de aprobación de Calderón fue de 58%. En esta encuesta, los mexicanos entrevistados le dieron al presidente Calderón y sus acciones una puntuación de 6.6 sobre el 10. Es mejor calificado en sus acciones en temas relacionados con la salud, 60%, y la reducción del tráfico de drogas, 59%, y peor calificado en política nacional y exterior, 33% de aprobación cada uno. Mientras que otra encuesta realizada por los Ipsos-BIMSA muestra un cambio en el índice de aprobación de Calderón del 57% en noviembre de 2007. Para junio de 2008, el índice de aprobación de Calderón saltó a 64% antes de caer a 62% en septiembre del mismo año. Según una encuesta realizada en marzo de 2010 por GEA-ISA, el 45% de los encuestados aprobó el desempeño de su presidente, 7 puntos menos que en noviembre de 2009, con un 52%. Según la encuestadora Buendía y Laredo, el índice de aprobación del presidente Calderón era de 54% el 9 de mayo de 2011. Casi un año después, el 27 de febrero de 2012, una encuesta de El Universal mostró un índice de aprobación del 58% con solo un 11% de desaprobación, una disminución en la preocupación por la seguridad del 48% al 33% de los encuestados de seguridad como la principal preocupación que enfrenta el gobierno. El 42% dice que las cosas han mejorado en México desde la administración de Calderón, el 21% dijo que las cosas se habían mantenido igual, mientras que el 34% dijo que las cosas habían empeorado. Ese mismo año, la encuesta del Grupo Reforma señaló que Calderón tenía una tasa de aprobación del 66% entre 1.505 personas, mientras que Consulta Mitofsky
publicó un estudio el 23 de agosto de 2012 que concluyó que después de 22 trimestres, la aprobación de Felipe Calderón se redujo a 46%. Controversias, Banobras. Calderón fue acusado de otorgarse a pocos meses de iniciar su gestión al frente del Banco Estatal Banobras un crédito, el cual fue pagado tras su obtención, de acuerdo con las palabras del presidente. Además, Felipe Calderón contaba realmente con la experiencia en administración bancaria requerida oficialmente para desempeñar el puesto de director de Banobras. Controversias, guerra contra el narcotráfico. La administración de Calderón concibió insostenible la criminalidad del país debido al bloqueo de la ruta del Caribe de la cocaína sudamericana, lo que convirtió a México en la principal ruta de acceso a Estados Unidos, así como también a la debilidad institucional impregnada de corrupción. En razón a ello, se implementó la Estrategia Nacional de Seguridad, declarando la guerra contra el narcotráfico. Involucró al ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, en operativos especiales en Michoacán, Tijuana, Nuevo León, Ciudad Juárez, Guerrero y Morelos, donde los niveles de ejecuciones aumentaron. Se efectuaron importantes golpes a las organizaciones criminales y se capturaron se abre comillas, abatiendo, fallecido, 22 de los 33 criminales más buscados por la Procuraduría General de la República. Tras varios meses de lucha en la denominada guerra contra el narcotráfico, ante el aumento de la violencia y las denuncias de la CNDH de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al presidente Calderón evitar el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, ante lo que el presidente respondió que las Fuerzas Armadas seguirían en la lucha contra el mismo. Diversos analistas señalaron que la estrategia de sacar al ejército a las calles constituyó un gran fracaso, ya que las muertes provocadas por la violencia subsiguiente estarían cerca de los 60,000 e incluso 150,000 según algunas fuentes. Las acciones en materia de seguridad pública conducidas por el ejército han logrado resultados magros en la medida en que el número de ejecuciones del narcotráfico se ha incrementado en más del 10% en lo que iba de la administración, a la vez que la población civil había sufrido ataques por parte del ejército que dieron como resultado un saldo de inocentes muertos y heridos. Un ataque a civiles fue la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, natural de Soledad, Atzompa, Veracruz, quien fue asesinada y violada presuntamente por miembros del ejército. Calderón dijo estar pendiente del caso y declaró a los medios que no hubo una violación tumultuaria por militares, sino que la mujer falleció debido a una gastritis crónica mal atendida. Declaraciones que hizo sin ofrecer prueba alguna. Otro caso fue el de una familia asesinada en un retén militar. 5 miembros de 2 familias, 2 mujeres y 3 niños, murieron en una balacera en un retén cerca de la comunidad La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa. En los primeros días de su gobierno, Calderón cumple su promesa de mano dura e inicia una serie de acciones en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico, en las que se moviliza a un número considerable de elementos militares a quienes sube el sueldo y pide lealtad hacia los focos de acción de dichos grupos dentro del país. Sin embargo, se limita en su lucha contra la impunidad y la corrupción. Repito, sin embargo, se limita en su lucha contra la impunidad y la corrupción, según Transparencia Internacional. Además, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública bajo Calderón, acabó enjuiciado en Estados Unidos, acusado de contribuir al tráfico internacional de cocaína, aceptar sobornos y colaborar con carteles de la droga mexicanos. Publicaciones. Ahí tiene algunas de sus publicaciones, premios y condecoraciones, bastantes. Las puede usted repasar si gusta, puede pausar el video para ello. Y así es como llegamos al final de esta presidencia, de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. De nuevo, los presidentes tienden a hacer cosas muy buenas, no tan buenas y aún algunas malas. Algo que se debe destacar con Felipe Calderón fue su declaración de guerra al narcotráfico y también, por supuesto, eso para validar la llegada a la presidencia por la vía del fraude, según sí está comprobado. Así que aquí terminamos este repaso
de la presidencia de Felipe Calderón. Espero que le haya instruido y de nuevo decimos, vamos tras la utopía de cambiar el mundo. México vive una experiencia nueva a la cual estamos ya ansiosos por llegar para repasar, para revisar lo que es la cuarta transformación y cómo esta podría servir de alguna manera tanto a nivel individual y como país a cambiar el mundo y buscar esa utopía de un mundo en el que nos vaya bien a todos. Muchas gracias y será entonces hasta el próximo programa. Pásenla muy bien.